El 28 de agosto de 2003, en Erie, Pensilvania, un suceso inusual captó la atención nacional. Un repartidor de pizzas, Brian Wells, murió tras un intento de robo bancario que involucraba un collar bomba atado a su cuello. Este incidente, conocido como el caso del Pizza Bomber, desencadenó una compleja investigación que reveló una conspiración retorcida y meticulosamente planificada. El 28 de agosto de 2003 comenzó como un día normal para Brian Wells. Llevaba más de una década trabajando como repartidor en Mamma Mia's Pizzeria, un pequeño local ubicado en Peach Street, Erie, Pensilvania. Era conocido por su puntualidad, su carácter tranquilo y su estilo de vida modesto. Vivía solo, en una casa sencilla, con un par de gatos y apenas algunas comodidades. Nada en su vida parecía apuntar a que horas después sería el protagonista de uno de los crímenes más extraños y retorcidos jamás registrados por el FBI. A la 1:30 p.m., la pizzería recibió una llamada para una entrega a domicilio. No era una llamada cualquiera. El pedido venía de una dirección poco común, una torre de transmisión abandonada situada al final de una carretera sin salida, en una zona boscosa y aislada, fuera de la ciudad. Brian aceptó la orden y se dirigió al lugar en su coche Geo Metro blanco, llevando 2 pizzas grandes. Esa fue la última vez que se le vio sin el collar explosivo. Según la reconstrucción posterior de los hechos, Brian llegó al sitio indicado y allí fue emboscado. Se desconoce el orden exacto de lo que ocurrió, pero el FBI concluyó que al menos 2 o 3 personas lo estaban esperando. Lo redujeron, le apuntaron con armas y le colocaron un dispositivo explosivo diseñado como un collar metálico grueso, con candados de seguridad, tubos de acero, temporizadores digitales y múltiples compartimientos internos. Estaba hecho para parecer rudimentario, pero era todo lo contrario, una obra de ingeniería artesanal con una única finalidad: matar. Le entregaron también un bastón modificado, con forma de caña, que en realidad era una escopeta recortada oculta en su interior, y una serie de documentos. Varias hojas escritas a mano y a máquina con instrucciones paso a paso. Le dijeron que debía robar un banco y luego iniciar una búsqueda del tesoro para obtener llaves que, supuestamente, le permitirían liberar el collar antes de que explotara. Le advirtieron que estaba siendo observado, que no intentara pedir ayuda y que si no seguía todo al pie de la letra, moriría. A las 2:20 p.m., Brian fue captado por cámaras de seguridad caminando tranquilamente hacia la entrada del banco PNC, ubicado en la calle Peach. Llevaba su uniforme de repartidor, una camiseta blanca con el logo de Mamma Mia's, jeans, y el collar bomba perfectamente visible en su cuello. No corría, no gritaba. Se comportaba como si supiera exactamente lo que tenía que hacer. Una vez dentro del banco, se acercó a uno de los cajeros y le entregó una nota. Decía que tenía una bomba y exigía $250,000. Pero no había tiempo suficiente para reunir semejante suma. El cajero, visiblemente nervioso, logró entregarle apenas $8,702, mientras activaba en secreto el protocolo de seguridad silencioso para alertar a la policía. Wells recogió el dinero, guardó los papeles y salió caminando del banco como si no llevara un artefacto mortal atado al cuerpo. Se dirigió hacia su coche y luego condujo unas pocas cuadras hasta el estacionamiento de una tienda Eyeglass World, donde fue interceptado por varias patrullas policiales, alertadas por la llamada silenciosa del banco y por testigos que habían reportado un hombre con una bomba visible. A las 2:38 p.m., Brian ya estaba rodeado por la policía. Lo obligaron a salir del vehículo, lo esposaron y lo sentaron sobre el asfalto, mientras los agentes tomaban distancia. Era una escena surrealista. Un repartidor de pizza, esposado, en plena calle, con una especie de trampa mortal pegada al cuello, rodeado de armas, sin saber si viviría o moriría. Durante varios minutos, Brian insistió que no sabía nada del plan, que había sido forzado, que todo era real. Me dijeron que si no lo hacía, explotaría. Necesito ayuda, repetía con tono cada vez más desesperado. Mientras hablaba, los oficiales empezaron a oír un leve pitido. Se dieron cuenta de que la bomba estaba activa, tal vez cerca de detonarse. A las 2:58 p.m., el collar explotó. La detonación fue seca, contenida pero letal. Brian cayó hacia atrás con un gemido apagado. La explosión le destrozó el pecho, la barbilla y parte del cuello. Murió prácticamente al instante.
frente a decenas de testigos, cámaras de televisión locales que ya estaban cubriendo el evento y policías que retrocedieron demasiado tarde. No había llegado aún ningún equipo antibombas. Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar. El área fue cerrada con cinta policial. El cuerpo permaneció en la escena más de 2 horas. La ciudad de Erie, de repente, se convirtió en el centro de atención nacional. Las imágenes del cadáver, los gritos de los presentes, el collar bomba aún humeante, todo fue transmitido en noticieros esa misma noche. Nadie podía explicar qué había pasado. ¿Un secuestro? ¿Un atentado? ¿Un robo suicida? ¿O algo más retorcido? El FBI llegó poco después. Inmediatamente entendieron que el artefacto no era una bomba improvisada. Era un trabajo extremadamente sofisticado. Una autopsia del collar reveló que el dispositivo tenía 2 temporizadores independientes, varios sensores de movimiento, candados numerados, una carcasa metálica reforzada y trampas pensadas para activarse si alguien intentaba abrirlo. No había forma de quitarlo sin detonarlo. Además, había capas de instrucciones. Algunas decían, esto no es un juego, mientras otras incluían advertencias como, solo actúa según las reglas o muere. Lo más perturbador fue descubrir que el collar tenía conexiones falsas. Algunas piezas no estaban conectadas a nada. Otras parecían diseñadas para confundir, como si su creador hubiera querido jugar con el FBI. La escritura en los papeles hallados en su bolsillo mezclaba letra cursiva, símbolos y frases amenazantes. La confusión era total. La policía no sabía si Brian era un cómplice que salió mal parado, una víctima inocente o un actor principal de un complot mucho más grande. La prensa comenzó a circular todo tipo de teorías. Algunos lo acusaban de intentar robar el banco disfrazado de víctima. Otros decían que era un intento de suicidio público. Y otros, los más atentos, empezaron a notar que nada tenía sentido lógico. Era solo el principio. Cuando el collar bomba estalló a las 2:58 p.m., matando a Brian Wells en el acto, los policías que lo rodeaban no reaccionaron como se esperaría en una situación controlada. Nadie se acercó al cuerpo de inmediato. Nadie intentó primeros auxilios. Nadie corrió. Todos se congelaron. La escena era tan atípica, tan grotesca, que los protocolos quedaron suspendidos por el horror, la incertidumbre y el miedo a que pudiera haber más bombas en el área. La prensa, alertada por la llamada del robo y por testigos que vieron la detención en tiempo real, ya estaba en el lugar cuando ocurrió la explosión. Varias estaciones locales de televisión captaron el momento exacto en que la bomba detona. Aunque ninguna imagen mostró el impacto frontal por respeto y censura posterior, el sonido de la explosión y el instante en que el cuerpo de Wells cae de espaldas fueron transmitidos en los noticieros esa misma noche, multiplicando el alcance de la noticia a nivel nacional. La policía encontró hojas escritas dentro de su coche. Estaban impresas, algunas escritas a máquina, otras con letras mayúsculas. Decían cosas como, este no es un juego, el dispositivo está activo. Tienes 55 minutos, comienza con el banco. Si contactas a la policía, morirás. El lenguaje era extraño, como una mezcla entre amenaza y juego macabro, como si el autor de esas notas quisiera imponer no solo terror, sino una especie de desafío mental. Instrucciones como, ve a la torre de televisión, busca el contenedor marrón. Ahí está la siguiente pista. Lleva las llaves contigo. Si fallas, explotarás. Los agentes empezaron a seguir esas instrucciones. Usaron las notas como una especie de mapa para rastrear posibles ubicaciones y objetos que se mencionaban. En uno de los puntos señalados, un contenedor cerca de un poste de teléfono, encontraron efectivamente un dispositivo con una llave dentro y otra hoja con la siguiente pista. Todo estaba armado para que Brian hiciera un recorrido por varios sitios de Erie, recolectando llaves que, en teoría, abrirían el collar bomba. Pero lo más inquietante es que, tras revisar los tiempos estimados de viaje entre cada lugar, el FBI concluyó que era imposible completar todas las tareas en menos de 1 hora. El margen era irreal. Aun si Brian hubiera cumplido cada paso de manera perfecta, nunca habría llegado a tiempo. El dispositivo estaba diseñado para detonar sí o sí. No había escapatoria. Eso cambió todo. Ya no estaban ante un robo con rehenes. No era una extorsión simple. Era un plan premeditado, calculado con crueldad, ejecutado con precisión y destinado a explotar, literal y simbólicamente, desde el principio.
Y entonces surgió la gran pregunta: ¿quién podría haber ideado algo así? Cuando los técnicos del FBI finalmente analizaron el dispositivo que había matado a Brian Wells, lo que descubrieron los dejó perplejos. No era una bomba hecha con prisa ni con materiales improvisados. Era un artefacto construido con tiempo, herramientas precisas y conocimientos mecánicos considerables. Un collar bomba, sí, pero también una especie de trampa de ingeniería, diseñada con múltiples niveles de engaño. El collar estaba hecho principalmente de acero. Era pesado, grueso, ajustado al cuello de la víctima mediante un sistema de trinquete, como una abrazadera industrial. No tenía ninguna forma sencilla de ser abierto sin una llave o herramientas especializadas. Iba asegurado con 4 cerraduras, cada una aparentemente conectada a uno de los compartimientos internos. En su interior, el collar contenía 2 pequeños temporizadores digitales, uno visible y otro oculto. Uno mostraba la cuenta regresiva a simple vista. El otro, más pequeño, activaba los detonadores internos. El FBI notó que también había una trampa adicional, un interruptor de presión conectado a la parte trasera, programado para dispararse si se intentaba forzar el collar o desactivarlo por la fuerza. Lo más macabro era la forma en que el collar estaba acompañado por las instrucciones que Wells llevaba consigo. El FBI las describió como un manual de supervivencia imposible, donde cada paso dependía de seguir otros pasos previos con exactitud, en lugares distintos, en tiempos imposibles. Por ejemplo, una de las páginas decía: «Has comenzado el juego. Tu vida depende de tu obediencia. Dirígete ahora a la siguiente ubicación. No pierdas tiempo. Si no sigues las reglas, morirás». Había referencias a relojes, códigos, contenedores escondidos y varias llaves. Cada llave, según los documentos, desbloquearía una cerradura del collar. Pero al revisar el dispositivo, los agentes confirmaron que ninguna de las cerraduras estaba conectada al detonador real. Eran decorativas o falsas. Solo servían para reforzar la ilusión de que el collar se podía abrir. Ese engaño fue central. Brian Wells fue manipulado para creer que tenía el control de su destino si obedecía las reglas, cuando en realidad la bomba estaba programada para explotar sin importar lo que hiciera. ¿Quién tenía los conocimientos, los medios y el deseo de construir algo así en una ciudad como Erie? El 20 de septiembre de 2003, menos de un mes después de la muerte de Brian Wells, el caso dio un vuelco inesperado. William Bill Rothstein llamó al 911 para hacer una confesión parcial. Tenía un cadáver humano escondido en su garaje, dentro de un arcón congelador. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado James Roden. Rothstein no se mostró nervioso. No se entregó, simplemente dijo: «Necesito hablar con alguien. Hay un cuerpo en mi casa». Es un asunto complicado. Cuando la policía llegó, encontró el arcón eléctrico tapado con mantas y rodeado de bolsas de basura. Dentro, el cuerpo de Roden estaba envuelto en sábanas, con signos claros de haber sido asesinado por un disparo. Llevaba varias semanas congelado. Rothstein admitió que no lo mató, pero tampoco negó haber ocultado el cadáver. Dijo que lo hizo por un favor, y ese favor tenía nombre: Marjorie Deal Armstrong. Ella, según Rothstein, había matado a Roden en una discusión doméstica. Él aceptó ayudarla a esconder el cuerpo porque ella era peligrosa y estaba fuera de control. No explicó por qué tardó semanas en llamar a la policía, tampoco por qué mantuvo el cadáver en su casa, ni por qué tenía una nota de suicidio incompleta, en la que parecía querer culparse por todo. La nota decía: «Esto no tiene nada que ver con el caso de la bomba. No he cometido ningún crimen. Estoy atrapado». El contenido de esa nota disparó las alertas del FBI. Nadie le había preguntado por la bomba aún, pero él ya la estaba mencionando. Rothstein fue detenido, pero nunca acusado formalmente por el asesinato de Roden. Cooperó con la investigación desde el primer momento. En los interrogatorios, insinuó que sabía más sobre el caso del collar bomba de lo que decía, pero lo hacía con frases evasivas, siempre a medias. Sabía cómo jugar. Mientras tanto, Marjorie fue arrestada por el homicidio de Roden. En el juicio, sus abogados alegaron trastorno bipolar, paranoia y una larga lista de afecciones mentales. Pero los fiscales tenían pruebas: el arma, los restos de sangre, testigos que la escucharon discutir con Roden y, sobre todo, el testimonio indirecto de Rothstein, que la señalaba como la asesina.
Fue condenada, aunque con un largo proceso para evaluar si estaba mentalmente apta. Y sin embargo, esa muerte, la de Roden, parecía tener más relación con el caso de Brian Wells de lo que se pensaba. Los investigadores empezaron a notar que tanto Rothstein como Marjorie estaban ligados a la misma zona donde Wells fue obligado a entregar la pizza, y que Rothstein tenía acceso a herramientas para construir algo como el collar. No había pruebas definitivas, pero el círculo se cerraba. Demasiadas coincidencias, demasiados cadáveres. El rompecabezas apenas comenzaba a encajar. Cuando el nombre de Marjorie Diehl Armstrong salió a la luz pública, muchos en Erie la recordaban de décadas atrás. Fue una estudiante brillante en su juventud, graduada con honores, destacada en matemáticas y con una beca universitaria. Durante años parecía tenerlo todo, pero lo que había detrás era otra cosa. Una espiral larga y peligrosa de enfermedad mental, violencia y muerte. Marjorie fue diagnosticada con trastorno bipolar severo en su juventud. También presentaba rasgos de paranoia y una profunda incapacidad para aceptar críticas o rechazos. Sus relaciones eran caóticas. Y no solo por problemas emocionales. Al menos 5 de sus parejas murieron en circunstancias sospechosas o directamente violentas. En 1984, mató a su entonces novio, Robert Thomas, le disparó 6 veces con una pistola. Alegó defensa propia. Dijo que él la golpeaba, que temía por su vida. El caso se cerró con una absolución parcial por problemas psiquiátricos. Aún así, Marjorie nunca dejó de decir que actuó como cualquier mujer lo haría. Era fría, articulada, manipuladora. En los años siguientes, fue detenida varias veces por robo, amenazas y conductas erráticas. Sus conocidos la describían como brillante pero aterradora. Podía sostener una conversación intelectual sobre política o literatura, y al instante siguiente, amenazar a gritos por una mirada malinterpretada. Varias veces fue internada en instituciones psiquiátricas, pero siempre encontraba la manera de salir. Cuando James Roden apareció muerto en el congelador de Rothstein, Marjorie no lo negó del todo. Cambiaba su versión constantemente. Un día decía que fue en defensa propia, otro, que Rothstein lo mató, otro más, que fue un accidente. En cada interrogatorio hablaba sin parar, divagando entre datos reales y paranoias absurdas. Mencionaba al FBI, a la CIA, y hasta aseguraba que ella misma estaba siendo envenenada con radiación. Para los agentes, lo que resultaba claro era que no estaban tratando con una simple criminal. Marjorie tenía capacidad para manipular, para convencer y, sobre todo, para planear. Era extremadamente inteligente, sabía cómo ocultar pruebas, cómo sembrar versiones falsas y cómo hacerse la víctima. Y había algo más. Tenía una relación profunda y ambigua con Bill Rothstein. Lo conocía desde los años 60. Habían sido pareja. Se peleaban, volvían, se insultaban, pero seguían en contacto. Se escribían. Se ayudaban mutuamente. Se conocían demasiado. El 911 recibió la llamada de Bill Rothstein, el 20 de septiembre de 2003. La operadora no entendía del todo lo que decía. Hablaba con calma, como si estuviera dando un parte técnico. Hay un cadáver en mi garaje. Es de un hombre. Lo mató una mujer que conozco. Pueden venir cuando quieran. No había pánico ni emoción. Era como si hablara de una pérdida de presión en las tuberías. Cuando la policía llegó a la casa de Rothstein, encontró una vivienda desordenada, pero no en abandono. Era una mezcla rara entre taller de mecánica, laboratorio casero y vivienda de acumulador compulsivo. Herramientas, aparatos electrónicos, planos a medio hacer, piezas metálicas en estantes, frascos rotulados y también notas sueltas con fórmulas. Todo estaba allí y nada parecía fuera de lugar para él. En el congelador del garaje estaba el cuerpo de James Roden. Rothstein admitió haberlo metido ahí. Dijo que Marjorie lo mató y le pidió ayuda. Aseguró que no quiso implicarse, pero que le temía, que guardó el cuerpo por miedo y que ahora no podía más con el remordimiento. Eso no convencía a los agentes, en especial por una nota que encontraron dentro de la casa, un intento de carta suicida. No estaba terminada. Decía cosas como, no puedo vivir con esto. No lo hice, pero estoy implicado. Que quede claro, esto no tiene relación con el caso de la bomba. Era justo lo contrario de lo que parecía. Nadie había mencionado aún el collar bomba, pero él sí. ¿Por qué?
¿Por qué tenía que negarlo por adelantado? Los investigadores empezaron a revisar todo lo que había en esa casa, y lo que encontraron era inquietante. Entre los objetos había fragmentos de placas metálicas parecidas a las que se usaron en el collar, cierres con combinación numérica, idénticos a los que llevaba el dispositivo, herramientas de precisión para cortar, soldar y ensamblar piezas, esquemas de mecanismos de cierre temporizado. No era una prueba directa, pero sí una montaña de coincidencias técnicas. Rothstein tenía los conocimientos, los medios, y ahora estaba vinculado directamente a Marjorie, quien había asesinado a su pareja en ese mismo periodo. Y además, estaban conectados geográficamente al punto de partida de Brian Wells. Cuando lo interrogaron más a fondo, Rothstein seguía jugando a medias, negaba haber participado, pero cada tanto lanzaba frases como: «No todo es lo que parece. La gente hace cosas desesperadas cuando está acorralada». Si les dijera todo, no lo creerían. Nunca dijo explícitamente: «Yo fabriqué la bomba», pero tampoco lo negó con firmeza. Todo parecía apuntar a que estaba protegiendo a alguien. Y ese alguien, probablemente, era Marjorie. Mientras tanto, ella, desde prisión, empezaba a hablar más, aunque no siempre con sentido. Cuando el FBI vio las herramientas en la casa de Rothstein, supieron que el creador del artefacto tenía conocimientos técnicos avanzados. Y ese perfil coincidía con él. Rothstein era un manitas con experiencia en electrónica, hábil con metales, y con una historia de trabajos mecánicos y electrónicos. Nada de eso era casual. Pero había más. En la investigación del entorno de Brian Wells, se descubrió que él no solo fue a entregar una pizza ese día. Era cliente habitual de una prostituta local que casualmente estaba relacionada con otro nombre clave: Kenneth Barnes, un viejo conocido de Marjorie. Un tipo peligroso, con antecedentes por narcotráfico, armas ilegales y una condena por fabricar explosivos caseros. Barnes fue interrogado meses después, y no tardó mucho en hablar. Dijo que Marjorie le había ofrecido dinero para matar a su padre, porque quería heredar su fortuna. Pero como no tenía los fondos disponibles, estaba involucrada en un plan para robar un banco. Y ahí es donde apareció el collar bomba. Según Barnes, Marjorie fue parte activa del plan, y Rothstein también. El objetivo era usar a alguien como señuelo para llevar la bomba, cometer el robo y despistar a todos con una historia enrevesada. La víctima perfecta, alguien como Brian Wells, un tipo sumiso, sin demasiadas luces, que frecuentaba prostitutas y necesitaba dinero. Y si cooperaba, sobreviviría. Si no, nadie lo extrañaría demasiado. Barnes dijo que no estuvo presente el día del crimen, pero sabía cómo lo habían planeado. Crear una bomba real pero supuestamente controlada. Ponerle una serie de pistas al portador, como en una especie de gimcana macabra, para distraer a la policía. Fingir que todo era una especie de juego mortal inevitable. Y si algo salía mal, que muriera el portador. Ahora el FBI tenía a Marjorie conectada con Rothstein, a Rothstein con el collar, a Brian con Barnes, y a todos ellos en una misma zona, en los mismos días, con móviles claros y vínculos mutuos. El momento había llegado. El FBI se sentó frente a Marjorie Diehl Armstrong en 2005. Estaba en la prisión del condado, cumpliendo su condena provisional por el asesinato de Roden y esperando evaluaciones psiquiátricas. Los interrogatorios con Marjorie eran un reto. Hablar con ella no era como hablar con una testigo o una sospechosa común. Era una mujer extremadamente inteligente, acostumbrada a desviar conversaciones, a imponerse con palabras técnicas o a sumergirse en explicaciones tan extensas como inconexas. Parecía disfrutar del control de la situación. Al principio, lo negó todo. Dijo que jamás había tenido relación con el caso del collar bomba, que la policía estaba desesperada por resolver el caso y necesitaba una culpable fácil. Pero a medida que el interrogatorio avanzaba y los agentes empezaban a presionarla con detalles concretos, la casa de Rothstein, las herramientas, la conexión con Barnes, los registros de llamadas, su actitud cambió. Comenzó a hablar, a su manera. Dijo que sí sabía del plan, pero que no lo aprobó, que Rothstein estaba obsesionado con crear un crimen perfecto, que Barnes era un mentiroso profesional y que ella fue arrastrada al centro de todo. De pronto, decía que Brian Wells sabía lo que estaba haciendo, que no era ninguna víctima, sino un peón dispuesto a participar.
que aceptó ponerse el collar porque le prometieron dinero y que jugó con fuego y se quemó. Pero al minuto siguiente lo contrario, que Brian fue engañado, que lo citaron para una entrega de pizza falsa, lo agarraron por sorpresa, lo esposaron y lo obligaron a llevar el collar bajo amenaza. Que ella no estuvo ahí, pero lo supo después, que Rothstein fue quien dirigió todo. Su discurso era un laberinto de medias verdades y delirios. A veces parecía querer colaborar para reducir su condena. Otras veces, solo buscaba manipular el proceso. Incluso llegó a decir que tenía pruebas de que el FBI estaba fabricando acusaciones, pero nunca presentó nada. Hablaba de micrófonos ocultos, de escuchas ilegales, de que la estaban envenenando en prisión. Los agentes sabían que no todo lo que decía era cierto, pero tampoco podían descartarlo del todo. Porque entre sus frases incoherentes había detalles que no se habían hecho públicos. Por ejemplo, conocía la ubicación de algunos de los carteles colocados en el recorrido que Brian Wells tenía que seguir. Describió cómo eran los sobres sellados con pistas, y hasta mencionó el diseño del dispositivo del collar con una precisión que solo alguien involucrado podía conocer. A estas alturas, el caso ya no parecía una historia de un crimen aislado, sino la obra de una conspiración elaborada por un grupo de personas inestables, manipuladoras y capaces de planear algo tan meticuloso como cruel. Marjorie terminó esa ronda de interrogatorios sin una confesión directa, pero había hablado demasiado, y lo que dijo, y lo que no, fue suficiente para que el FBI empezara a cerrar el círculo. A ella aún le quedaban años de proceso por delante, pero su rol en el caso Wells ya no era una suposición, era una certeza. Cuando el FBI finalmente armó la línea de tiempo completa, lo que emergió fue una conspiración tan retorcida como meticulosa. El crimen del collar bomba no fue un acto impulsivo, tampoco fue un simple robo con resultado trágico. Fue una obra criminal diseñada por varias personas, cada una motivada por razones diferentes, pero unidas por la codicia, la necesidad y una dosis importante de locura funcional. Todo empezó con una idea. Marjorie D.L. Armstrong quería deshacerse de su padre. Estaba convencida de que si lo mataba, heredaría su fortuna, pero no podía hacerlo directamente. Le faltaba dinero para pagarle a alguien que se encargara. Aquí entró Kenneth Barnes, un conocido de la calle, narcotraficante con acceso a armas y explosivos caseros. Él le prometió encargarse del asunto si le pagaba $250,000. Y para conseguir ese dinero, alguien propuso una solución: robar un banco. Ese alguien fue probablemente Bill Rothstein. Su casa era el centro logístico del plan. Allí se diseñó el collar bomba. Allí se prepararon las instrucciones, los sobres, los candados, las placas metálicas. Rothstein no era un simple cómplice. Era, casi con certeza, el arquitecto técnico de toda la operación. No por dinero, sino por ego. Quería ser parte de algo único. Y su relación ambigua con Marjorie, entre el odio y la fascinación, lo arrastró más allá del punto de no retorno. Pero faltaba un peón. Y ahí entró Brian Wells. Wells no era completamente inocente, al menos no desde el inicio. Las pruebas indican que sabía algo del plan. Tal vez creyó que era un robo falso, o que el collar era una especie de farsa. Hay testigos que lo vieron en compañía de Jessica Hupsik, la prostituta que lo conectaba con Barnes, días antes del crimen. Y hay registros de llamadas entre él y números ligados a los involucrados. La versión más aceptada por el FBI es que Wells fue engañado parcialmente. Le dijeron que participaría en un robo simulado, que el collar era de mentira, que si seguía las instrucciones y cumplía con el juego, todo saldría bien. Pero lo que no sabía era que el collar era real, que no había forma de salir vivo, y que en realidad él era una distracción desechable. Los organizadores pensaban que, al colocarle el collar con un sistema de pistas, ganarían tiempo para escapar o desviar la atención. Si Wells moría, perfecto, no podía delatarlos. Si sobrevivía y completaba el juego, también. Todo estaba diseñado para funcionar con o sin él. Las pistas del collar llevaban a lugares reales: postes de luz, una caja oculta detrás de un letrero, una llave atada a una rama. Pero el FBI descubrió que, incluso si Brian hubiera logrado llegar hasta el final, nunca habría obtenido la combinación real para quitarse el collar. Todo era una farsa, un laberinto imposible sin salida. Y cuando el plan se salió de control, cuando Wells fue detenido antes de tiempo,
Cuando la bomba estalló en vivo ante las cámaras, los responsables empezaron a desmoronarse. Rothstein llamó al 911 para entregar a Marjorie por otro crimen. Barnes fue detenido por otros cargos y terminó hablando. Y Marjorie, como siempre, intentó controlar la narrativa, pero ya era tarde. El crimen que parecía imposible de entender ahora tenía rostros, motivos y una mecánica definida. Y aún faltaba la justicia. Cuando finalmente llegó el momento del juicio federal por el asesinato de Brian Wells y la conspiración del collar bomba, Marjorie Diehl Armstrong convirtió la sala del tribunal en un espectáculo. No era nueva en eso. Desde sus primeras apariciones públicas, había dado muestras de que manejar la percepción era una de sus mayores armas. Desde el primer día, su defensa giró en torno a dos ideas: que ella era mentalmente inestable y que todo el caso era una construcción artificial para destruirla. Insistía en que la fiscalía la perseguía por ser mujer, brillante y difícil de controlar. Llamaba a los testigos mentirosos patológicos. Interrumpía al juez. Daba monólogos. Lloraba sin lágrimas. Luego se reía. Era imposible anticipar su siguiente movimiento. A veces, parecía completamente lúcida. Recordaba fechas, lugares, documentos, incluso citas textuales de entrevistas pasadas. En otras ocasiones, decía cosas como «me están irradiando con microondas» o que «los agentes del FBI están confabulados con Rothstein». Desde los años 80, hubo días en que se negó a comparecer. Otros, se presentaba vestida como si fuera su propia abogada. Alegaba que sus derechos habían sido violados porque no la dejaban fumar. El juicio, de por sí largo y técnico, se convirtió en una sucesión de maniobras que rozaban lo absurdo. Uno de los momentos más tensos fue cuando la fiscalía presentó un audio grabado por un informante dentro de prisión, donde Marjorie hablaba abiertamente del plan. En la grabación, se oía su voz diciendo que Brian sabía lo que estaba haciendo, pero no iba a sobrevivir. Eso se sabía desde el principio. También decía que Rothstein armó todo, y que todo esto fue idea de él. Yo solo colaboré un poco. Cuando la cinta terminó, el juez pidió silencio. Marjorie se levantó, apuntó al fiscal con el dedo y gritó: «Eso es un montaje, una manipulación computarizada. No es mi voz. Están usando trucos digitales para hundirme». Pero los expertos confirmaron que la voz era suya. El archivo era original. No había dudas. Luego vinieron los testimonios de personas que la conocían desde hace décadas. Antiguos compañeros de escuela, vecinos, conocidos que habían compartido tiempo con ella y con Rothstein. Todos trazaban el mismo perfil: una mujer brillante, sí, pero impredecible, agresiva, controladora y capaz de justificar cualquier decisión bajo su propia lógica. Algunos contaron que había dicho en más de una ocasión que la muerte es un precio pequeño si el plan sale bien. Aún así, la defensa trató de jugar su última carta: la inimputabilidad por trastorno mental. Alegaron que Marjorie no podía ser juzgada porque padecía trastorno bipolar severo, paranoia aguda y deterioro cognitivo. Pero los peritos del tribunal, psiquiatras independientes y del FBI concluyeron lo contrario. Marjorie comprendía perfectamente lo que hacía. Podía distinguir el bien del mal y planeó el crimen con frialdad. La sentencia llegó tras semanas de declaraciones, informes y disturbios verbales. Conspiración para cometer un crimen violento, uso de un artefacto explosivo, homicidio. Condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el juez leía la sentencia, Marjorie no dijo nada. Solo sonrió, una sonrisa que parecía más una declaración de victoria personal que una derrota judicial. Con Marjorie Diehl Armstrong condenada a cadena perpetua, el juicio parecía haber sellado la historia. Pero como en los grandes rompecabezas que nunca terminan de armarse, el caso del collar bomba no se cerró con una respuesta, sino con una colección de preguntas sin resolver. Kenneth Barnes, condenado también por su rol en la conspiración, se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida y testificó en contra de Marjorie. Su testimonio fue clave, pero incluso él parecía tener una versión parcial, centrada más en salvarse que en contar la historia completa. Murió en prisión en 2019, dejando muchas declaraciones sueltas, contradicciones sin aclarar y fragmentos que no encajaban del todo. Según Barnes, Brian Wells sabía del plan, pero creía que era una broma. Otros testigos sostienen que no tenía idea.
En 2018, Jessica Hoopsick, la mujer que había sido mencionada como vínculo entre Brian y los organizadores del plan, apareció en el documental de Netflix Evil Genius y cambió su versión. Dijo que había mentido al FBI durante la investigación, que sí sabía que Brian había sido usado como peón, que lo habían engañado, que él no tenía idea de que el collar era real, que le habían prometido dinero, que estaba desesperado y que simplemente aceptó entregar una pizza sin saber que sería la última de su vida. Sus palabras no cambiaron el veredicto oficial, pero sí reforzaron una idea que venía ganando fuerza. Brian Wells fue asesinado, aunque técnicamente fuera parte del plan. La bomba fue diseñada para matar. El juego de pistas nunca tuvo una solución real, y lo usaron como escudo para distraer al mundo mientras intentaban escapar con el dinero. Era prescindible, y sabían que iba a morir. Después de la explosión, Rothstein fue interrogado, pero murió en 2004 de linfoma antes de ser formalmente acusado. Nunca enfrentó cargos por el crimen de Brian Wells. Para muchos, se llevó a la tumba una parte clave de la historia. Hay quien piensa que él fue el verdadero autor intelectual, que Marjorie solo participó por necesidad o presión emocional, y que Barnes fue simplemente el nexo con el mundo exterior. Pero eso nunca pudo probarse. Marjorie murió en prisión en 2017 por complicaciones derivadas de un cáncer de mama. Nunca reconoció su culpa. En entrevistas previas, insistía en que era inocente, que había sido traicionada por Rothstein y que todo era una campaña del FBI para arruinarla. Incluso en sus últimos días, pidió escribir un libro sobre la verdad que nadie quiere contar. Con su muerte, terminó también cualquier posibilidad de obtener nuevas declaraciones directas. Los protagonistas estaban muertos, los cómplices, en prisión o fuera del radar, y el expediente, oficialmente cerrado. Pero quedó algo más. El caso dejó una cicatriz en la historia criminal de Estados Unidos, no solo por lo retorcido de su planificación, sino por la forma en que fue ejecutado. Las imágenes de Brian Wells sentado en el suelo con el collar bomba al cuello pidiendo ayuda fueron vistas por millones. La explosión ocurrió frente a cámaras, y aunque los medios repitieron que no mostrarían el momento exacto, muchos lo vieron. Murió en vivo. El FBI lo llamó uno de los crímenes más extraños y complejos en los anales de la agencia. Y los expertos coinciden, jamás hubo un caso similar. Inspiró documentales, libros, artículos, debates éticos y análisis interminables. Pero al final, la historia sigue dejando la misma sensación, de que alguien más sabía algo más, de que alguna pieza falta, de que la verdad, por más que se haya juzgado, no se conoce por completo.